Sean bienvenidos a la clase número 15 de Matemáticas 1. El tema de hoy es geometría. Cuando hablamos de geometría, hablamos de lo que son espacios geométricos, ángulos o segmentos de rectas, o incluso puntos. Por lo tanto, miremos algunas definiciones básicas de geometría. Por lo tanto, cuando estamos hablando de lo que es geometría, tenemos la idea de puntos, rectas y planos. Lo más importante dentro de la geometría serían lo que serían los segmentos, semirrectas y vectores. Acuérdense que un vector es algo que va a tener magnitud y dirección. También vamos a hablar de lo que son planos. En el plano vamos a tener lo que es el ángulo, el triángulo, el cuadrángulo y el polinomio. Y por último, también debemos de tener claro lo que son rayos y medias líneas. Acuérdense que un rayo es algo que atraviesa el círculo desde su mitad completamente, no solo al centro. Un ángulo, acuérdense que es la intersección entre dos rectas que va a formar un ángulo entre ellas dos. Y el grado es la medida que se utiliza para poder medir un ángulo. Miremos unos ejemplos. Por ejemplo, yo voy a tener lo que es un ángulo recto. Un ángulo recto se va a definir por que está a 90 grados respecto al horizonte. Normalmente se utilizan dos notaciones: una raya recta o lo que es un cuadrado adentro de este ángulo para denotar que es un ángulo recto. Voy a tener un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es un ángulo que supera más allá de los 90 grados. Quiere decir que puede medir 120 o hasta 180 grados. Por lo tanto, está al horizonte y está abierto completamente lo que es el otro rayo. Un ángulo agudo es un ángulo menor a 90 grados. Puede ser un ángulo de 45 grados o 35. Normalmente son más pequeños. Y un ángulo plano es un ángulo totalmente abierto. Serían 180 grados. Y normalmente se representa con una recta y un punto en medio. Ahora, en la teoría de ángulos, lo que es importante tener claro lo que es el ángulo, cómo se está abriendo el ángulo. Por ejemplo, yo tengo dos lados terminales, dos rectas que se atraviesan en un punto. Según conforme se da el ángulo, como se abra esta recta, el ángulo puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, miremos algunos ejemplos. Si yo abro lo que es los dos rayos hacia el lado derecho, va a tener un ángulo, si lo abro hacia el lado izquierdo, va a tener un ángulo positivo. Puedo abrirlo pasar sobre el mismo ángulo más de una vez. Dense cuenta que aquí solo paso medio círculo, pero en este ejemplo doy una vuelta completa, si se puede hacer eso. En cambio, si yo hablo al favor de las agujas de reloj, voy a tener un ángulo negativo. Por lo tanto, miremos estos ejemplos. Si yo hago el rayo y doy una vuelta completa de 360 grados, sigue siendo un ángulo positivo. Si yo lo hablo hacia la mitad, voy a tener un ángulo de 90 grados, sigue siendo positivo. En cambio, para que yo tenga un ángulo de 540 grados, debo de dar una vuelta completa y después la mitad de otro círculo, dándome un ángulo positivo también. Pero en cambio, si yo abro el ángulo hacia abajo, para formar lo que es menos 135 grados, el ángulo se vuelve negativo. Y si lo abro a lo que es a los 45 grados del otro plano, sigue siendo un ángulo positivo, aunque esté en la parte de los negativos del plano cartesiano. ¿Por qué? Porque se está abriendo al contrario de las agujas de reloj. Por lo tanto, miremos lo que serían sistemas de unidades para medir ángulos. Normalmente se miden en dos sistemas, lo que serían grados y radios. Normalmente necesitamos hacer conversiones dentro de estos dos sistemas. Para poderlo hacer, se realizan las siguientes fórmulas. Miremos este ejemplo. Cuando estamos hablando sobre radianes, vamos a tener un círculo con 6 radianes de medida, más un poco. Por eso se dice que 360 grados
que es un círculo completo, es equivalente a 57.296 radianes, que sería igual, por ejemplo, un radián multiplicado por esto me da esto en grados. Miremos como en la fórmula. Agarro un radián y lo quiero pasar a grados. Entonces, agarro el grado, lo que serían los grados, por ejemplo 90 grados o 180 grados, y lo multiplico por pi. Lo divido por 180 grados y este resultado me da un radián. Ahora quiero de grados, de radianes a grados. Agarro lo que sería mi número en radianes, lo multiplico por 180 dividido pi, y este resultado que antes estaba en radianes se vuelve ahora grados. Por lo tanto, miremos la comparación entre grados y radianes. 90 grados equivalente a radianes sería pi partido 2. 180 grados sería igual a pi, por lo tanto pi es medio círculo. 270 grados sería 3pi partido 2. Y si yo tengo una vuelta completa en grados, que sería 360 grados, sería 2pi. Miremos la lógica. Si medio círculo es pi, terminar el círculo sería 2pi. Y con esto queda terminado lo que sería la clase de hoy. Muchísimas gracias.